ya le decía yo, aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Este lunes es de esos días, Pascal. Primero vamos a desahogar la parte Ángel? de donde sobran los temas, pues, y faltan los minutos, porque la guadaña de Cronos lunes viene muy afilada. Bueno, vamos a desahogar primero los datos sobre el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año. Ya. Hace 25 días, al final del mes pasado, son lo que se llama estimación oportuna o alguna cosa. Esta es la buena, aun cuando posteriormente haya ajustes menores. Pero este es el dato, vamos a llamarlo. Tercero es julio-septiembre, ¿no? Tercero es julio-septiembre y se da a los 53, 54 días, dependiendo cómo caiga el día hábil del siguiente. Muy bien. Aquí, Pascal, lo interesante es, o a comentar, es que ya es evidente una tendencia al crecimiento negativo, valga la redundancia. Tenemos la idea de que el crecimiento tiene que ser positivo, bueno, a la variación, vamos a decir, del PIB. Como sabemos, y lo dijimos hace 3 meses, lo repito, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, da a conocer el comportamiento del Producto Interno Bruto de acuerdo a 3 criterios. Uno, con respecto al trimestre anterior. Otro, con respecto al mismo trimestre del año anterior. Correcto. Y otro crecimiento, otro porcentaje, con respecto al periodo transcurrido este año, con respecto al mismo periodo del año anterior. Que son 9 meses. Que son 9 meses, 3 trimestres. Muy bien. El dato interesante es que con respecto al trimestre previo, 0.0%, estancamiento. Con respecto al mismo trimestre del año 2018, 0.2% negativo. O sea, hubo una caída. Y con respecto a los primeros 9 meses del año pasado, estos primeros 9 meses de este año, 0%. De por sí es preocupante esto ya, es preocupante, pero Pascal, lo interesante es las actividades secundarias que tiene que ver con la industria, con la transformación, desde petróleo, minería, industria de la transformación, agroindustria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Normalmente las actividades primarias, Pascal, son el 32% del PIB. Efectivamente, así es. Luego viene ahí casi 2/3 partes el consumo, los servicios, y la parte del sector primario, agricultura, ganadería y silvicultura, pesca, no voy a decir que sea despreciable, pero su aportación al producto es muy baja. Sí. Muy bien. Entonces, pero además en las actividades primarias entra también un factor de estacionalidad, cuando son las cosechas, porque estamos hablando de productos que son en su mayor parte estacionales. Pero estamos en las secundarias. Secundarias, que es la industria, que es la parte, vamos a decir, más exitosa frente a los Estados Unidos, porque hay una complementariedad. Los Estados Unidos, cuando están en un periodo expansivo, demandan ensambles o subensambles nuestros o productos terminados que son incorporados como insumos de otros, la industria automotriz, los autoparteros, etcétera. Ahí tenemos, con respecto al trimestre previo, menos 0.1. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, menos 1.5. Y en los 9 meses de este año, con respecto a los 9 meses del año pasado, menos 1.7. ¿Qué tenemos aquí, Pascal? Prácticamente una tendencia franca al decrecimiento. Eso es lo importante. Y en las actividades terciarias, que tienen un peso importante porque son los servicios, con respecto al trimestre previo, 0.1, con respecto al mismo trimestre del año anterior, 0.1, y solamente 0.6 con respecto a los 9 meses del año Todos anterior. En positivo, ¿verdad? Todos en positivo, pero es una cantidad mínima. Sí, mínima. ¿Por qué? Si estamos hablando de que las 2/3 partes del PIB es el sector terciario y está creciendo con respecto al trimestre previo 0.1, con respecto al mismo del año pasado 0.1 y 0.6
en los 9 meses con respecto al anterior. Eso y nada es Ahí prácticamente metemos lo el mismo. consumo, metemos el turismo. Turismo, todo lo que tiene que ver con servicios, Sí. lo que no es sector primario y tampoco lo que no es industria de transformación o extractiva. De tal manera, pues, que aquí está configurado ya, dígase lo que se diga, Pascal, una tendencia ya arraigada en la economía mexicana. Si bien no estamos en una recesión, de acuerdo a la definición, vamos a decir, popular, que no es la correcta, no es la que el National Bureau of Economic Research tiene, pero aún con los indicadores de empleo, de inversión, etcétera, que es lo correcto, todavía no estamos en recesión, pero eso es irrelevante o secundario frente a la tendencia que ya se ve venir. Estamos, digamos, estancados con una tendencia. Estancados con una tendencia, al así es, al A ver, decrecimiento. vamos a las probables causas, para que la gente que nos escucha entienda por qué estamos enfrentando esto. ¿Y por qué estamos enfrentándolo cuando teníamos un crecimiento magro, pero sostenido del 2.1, Y porque Estados Unidos 2.2? está creciendo. Y porque Estados Unidos tiene ya prácticamente 12 años de crecimiento mensual positivo. Esencialmente, Pascal, se debe a la incertidumbre respecto al futuro de la economía, o se puede decir también a la desconfianza del inversionista frente a lo que puede ser el futuro de la economía mexicana. Si tú has seguido esta parte del programa de infraestructura, hablaron primero de 1,600 proyectos. Bueno, mañana presentan. Van a hacer, sí. pero luego bajaron a 60, y luego 15, y 15 este año, y luego otros para el 21, pero hay unos que tienen que evaluarse. Es decir, nada, Pascal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad principal en ese programa de infraestructura la está corriendo el sector privado. Sí, hace rato me decía Héctor Villarreal, hay una parte de la inversión privada que nunca se va a dar si el gobierno no hace la suya. Efectivamente. Si no ponen una carretera, pues ¿quién va a poner una planta? Así es, o quién va a poner una gasolinería, un parque gasolinería, industrial, ¿no? o va a construir algunos fraccionamientos, Sí. parques. Así es un O sea, la tiene que detonante. detonar el gobierno. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si uno revisa las cifras, Pascal, del presupuesto o de esto que llaman presupuesto los diputados de Morena, te encuentras que no hay cantidades importantes para la infraestructura. Entonces, ¿cómo Me dijo el doctor Villarreal, 2% del PIB, y eso incluyendo los hidrocarburos. Efectivamente. Entonces, que si tomas ese 2% y a ese le quitas la inversión en energía, tanto en Comisión Federal como en Petróleos Mexicanos, ¿cuánto? se queda el 0.2 o 0.3%. Es decir, nada, Pascal. Entonces estamos aquí ante una situación donde planteas una cosa y que el plan de infraestructura, ya ves que fue el ingeniero Slim y que la sacudida es pura engañifa. Todo el dinero disponible y aún más está siendo destinado a los programas del malestar. Bueno. ¿Y por qué les llamo del malestar, Pascal? Porque tú no puedes mantener indefinidamente ese ritmo de dádivas a millones de pobladores de un país. Mientras no tengas crecimiento económico, no es imposible sostener Déjame eso. repetir lo que me decías antes de entrar al aire. Por ejemplo, el programa de pensión para adultos mayores. Se tomó la decisión de indizarlo a la inflación. A la inflación. Se tomó la decisión de adelantarlo a lo que el presidente define como pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes. Ajá. Y además de eso, la población de 60 años o 65 años y más crece casi mucho más rápido que la 4%. inflación. Así es. Crece Así al es. 4%. Así es. Y la inflación al 3%. Al 3%. Entonces, pero y no tienes la misma capacidad de generación de recursos, de efectivamente, recaudación que para poder solventar ese crecimiento. Entonces te golpea doblemente ese planteamiento. Entonces dices, a ver, no tienes crecimiento económico. En consecuencia, habrá menos empleo formal. Habrá menos captación de impuestos. Entonces, ¿y cómo te pones al mismo tiempo a elevar de manera sustancial las dádivas, no solo en monto, Pascal, sino también en número de beneficiarios? ¿Por qué? Porque el único objetivo del presidente son los votos, Pascal. Eso ya ha quedado evidenciado
en este manejo presupuestal. Ahora, el problema aquí es, nosotros no debemos caer en la trampa de culpar a López. La responsabilidad ha sido exclusiva de los diputados, Pascal. A ver, sí, tienes razón, pero también hay que tomar en cuenta el contexto de cómo se les convocó a Palacio Nacional, se les dijo que tenían que aprobarlo. Así es, ni una coma, escrito, ni media coma. Bien. Acepto todo eso que me dices, lo acepto y aún más, ¿verdad? Pero el hecho es que la responsabilidad constitucional, artículo 74 de la Constitución, es responsabilidad exclusiva. Los diputados representan a la población, ellos ahí deberían haber dicho, es más, deberían haber dicho las dos cámaras, Senado y diputados, cuando revisan la ley de ingresos, porque están planteando un crecimiento del 2.0 para el PIB, Pascal. Eso es falso, eso es inalcanzable, y 1.951.000 de barriles de petróleo diario en promedio. Y hay una parte ahorita que citaste al doctor Villarreal, es cuando... Gente seria el doctor Villarreal. No, la verdad, de primera, él en lo personal como científico social y su institución, es un centro poco dado a la cosa del oropel y andar, pero con una puntualidad, no voy a decir que son críticos, son objetivos, Pascal. Y dice, este año la deuda va a aumentar alrededor de 550,000 millones de pesos. Y el año que entra... ¿Es deuda nueva o no? Es deuda nueva, por supuesto. Mira, hay un cálculo muy sencillo, Pascal. Los gastos o el presupuesto son 23% del PIB y nomás vas a ingresar 21%. Te faltan 2 puntos, eso es deuda. Repítame ese dato. 23% es el presupuesto, el monto del presupuesto, es lo que vas a gastar. Pero nomás vas a ingresar 21%. Te faltan 2 puntos del PIB. Eso es deuda. Punto. Oye, que la mentira que te eché, eso es deuda. Y lo vamos a ver en los datos mensuales que entrega la Secretaría de Hacienda. De tal manera, pues, que estamos viviendo, Pascal, de engañifa en engañifa. Eso llega un momento, Pascal, en que se agota el efecto y en ese momento la población empieza a preguntarse ¿a dónde vamos? ¿Cuándo tronará esto? Ese es el punto. Tú no puedes mantener esa ficción indefinidamente. Lo vemos en cualquier país que tú tomes. Cualquier país no puede mantener ese ritmo de gasto en programas sociales, entre comillas, si no tienes tú el crecimiento económico que te permita obtener esos ingresos para el erario y sufragar de manera sana esos gastos. O tienes un alto precio de los commodities, ¿no? Sí, pero eso también pasó, son ciclos, tren, así es, que pasa con Brasil, con Lula, que pasó con el mismo Evo Morales. Dilapidan esos recursos. Termino diciendo esto antes de que le dé el patatús a la guadaña de Cronos. ¿Qué hizo Noruega cuando empieza el petróleo del Mar del Norte? Decidió el gobierno noruego no invertir un solo petrodólar en su economía, meterlo en un fondo soberano, y ahorita tienen más de $1 trillón. Un país, Pascal, de 4.5 millones de habitantes o un poquito menos. Entendieron que ese es un recurso extraordinario, que además generaría lo que se llama la enfermedad holandesa, un exceso de liquidez sin el soporte productivo. En cambio, nosotros nos gastamos los ingresos petroleros, como otros también, aún antes dicho de otra manera, nos vamos a volver viejos sin habernos vuelto ricos, Pascal. Pues ahí está, Ángel. Nos vemos mañana. Gracias.